Hola nuevamente, espero se encuentren súper bien. Vamos a estar viendo ahora el video de la entrada de datos, ¿sí? Ya hemos pasado por el de la salida de datos, así que vamos a ver la entrada de datos. Vamos a colocarle título. Ok, bueno, hemos definido aquí el tipo de archivo. Perfecto. Ok, bueno, la entrada de datos en Python realmente es súper sencilla, realmente no tiene complejidad alguna. Y podemos hacer tres tipos de entradas distintas, ¿sí? Vamos a ir una por una. Primero la entrada de cadenas de caracteres, ¿sí? Vamos a decirle entrada de strings. Esa es la entrada de las cadenas de caracteres. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, tenemos que asignar una variable. Vamos a suponer que queremos asignar una variable que se llame cadena. Y queremos decirle a Python que genere una entrada de datos. Eso lo vamos a hacer usando la función input, ¿sí? La función entrada, ¿sí? Y dentro de input nosotros podemos colocarle un mensaje al usuario que está ejecutando el programa que, por ejemplo, digite una cadena de caracteres. Dos puntos espacio, y básicamente este es el mensaje que le va a salir a la persona, y le va a salir un espacio básicamente para que coloque lo que guste, ¿sí? Y todo eso se va a almacenar en la variable llamada cadena, ¿sí? Para ver que todo está funcionando de manera correcta, vamos a imprimir esa variable cadena y que se nos muestre en pantalla. Básicamente vamos a guardar esto. Ok, yo lo voy a guardar en esta carpetica, voy a ponerle 03 y voy a ejecutarlo en el símbolo del sistema, como hemos estado haciendo, ¿sí? Vamos a copiar el link del archivo y vamos a ejecutar. Perfecto, aquí nos dice digite una cadena de caracteres. Por ejemplo, vamos a colocar Farhan, mi nombre, y si le doy en enter, como vemos, no, o sea, yo puedo seguir escribiendo, ¿sí? Yo puedo seguir escribiendo, puedo colocar, no sé, cualquier cosa, Farhan Andrés, coma, tengo 20 años, cualquier cosa que yo guste realmente, y le doy en enter y como vemos me imprime exactamente lo que yo precisamente acabo de colocar en el input. Farhan Andrés, coma, tengo 20 años, ¿sí? Sin tanto complejo. Entonces ahí tendríamos la entrada de caracteres de tipo cadena, ¿sí? Podemos ingresar una letra, podemos ingresar dos letras, lo que sea, una frase, un párrafo, lo que gustemos. Pero ahora vamos a pasar a otro tipo de dato, ¿sí? Y vamos a hablar de la entrada de valores enteros, ¿sí? La entrada de ints, básicamente. Ok, bueno, al igual que en la entrada de cadenas tenemos que asignar una variable, ¿sí? Vamos a llamarla la variable enteros. Y esto va a ser igual, pero no a un input, va a ser igual a un int. Abrimos llaves, perdón, un int, abrimos paréntesis, luego dentro de ese paréntesis tenemos que colocar un input y dentro de los paréntesis del input tenemos que colocar el mensaje que le vamos a dar a la persona. Vamos a decirle, por ejemplo, digite, esto claramente entre comillas, sí, porque es un mensaje, digite, Dios, bueno, ok, digite un número entero, ¿sí? Un número entero, el cual se va a almacenar en la variable llamada enteros, ¿sí? No tiene tanto problema esto. Vamos a imprimirlo y vamos a imprimir la variable enteros, ¿sí? Vamos a guardar y vamos a ejecutar el programa aquí en el símbolo del sistema. Como vemos nos dice digite un número entero. Yo por ejemplo quiero colocar el número 20 y nos imprime después el número 20 y así de sencillo. Realmente cuando nosotros colocamos esta variable int, esta función, int, lo que le estamos haciendo a lo que ingresó el usuario es que estamos pasando esto, que es una cadena de caracteres en inicio, lo estamos pasando a un valor entero. Es decir, vamos a colocar aquí la variable int y vamos a encerrar entre paréntesis la variable enteros. Básicamente estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Si guardamos y aquí volvemos a ejecutar el programa,
nos pide un número, vamos a colocarle el mismo, vamos a colocarle 256 por ejemplo, y nos sale el mismo número, ¿sí? Lo que pasa es que simple y llanamente por simplificar colocamos el int de una vez aquí enfrente, ¿sí? Por simplificar las cosas. Perfecto. Bueno, pasando a otro tipo de dato, que ya este sería el último, ¿sí? Vamos a estar hablando de la entrada de números, pero esta vez de tipo flotante, ¿sí? De tipo float. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a definir una variable llamado reales. Vamos a igualarlo, esta vez no a int y tampoco a input directamente, sino esta vez a float, ¿sí? Este también es una función la cual lo que digite el usuario lo va a pasar a un número de tipo real, un número de tipo flotante, ¿sí? Vamos a colocarle su input y vamos a decirle digite un número, entre comillas siempre, perdón, digite un número entero. Perfecto. Vamos a tomar ese entero y vamos a, entero, real. Un número de tipo real, ¿sí? Un número real. Y vamos a imprimir ese número que está almacenado en la variable reales. Vamos a guardar y vamos a ejecutar este programa. Como vemos, nos dice digite un número real. Vamos a colocarle por lo menos, vamos a empezar con un número entero para que vean que le va a agregar el punto 0, ¿sí? Por ejemplo, el 2. Como vemos, coloca 2.0, ¿sí? Es decir, que sí se está transformando bien en un número de tipo real. Vamos a volver a aplicar lo mismo y vamos a colocar, por ejemplo, 2.569. Y como vemos, en efecto, nos da el valor real. Al igual que en los enteros, como vimos ahorita, nosotros podemos quitarle este float aquí. Podemos quitarle esa función float y colocarle aquí abajo que lo que ingrese el usuario aquí se convierta en una variable, en un tipo de dato, mejor dicho, de tipo real, ¿sí? De tipo float, colocándole la variable aquí reales. ¿Qué sucede? Sucede que sí, esto que está aquí, el input como tal, solamente recibe cadena de caracteres. Nosotros lo que hacemos es transformarlo a números reales o números enteros usando la función int o usando la función float. Eso es todo. Si transformamos, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo de lo que sucedería si nosotros colocamos aquí una letra y después intentamos esa letra pasarla a un número flotante. Veamos, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a colocar, por ejemplo, la letra A. Y como vemos, nos sale un error, ¿sí? Porque no podemos transformar una letra en un número flotante, ¿sí? En caso tal de que se digite una letra, entonces, de la misma modo, si tenemos aquí la variable float encerrando al input, nos va a ejecutar lo mismo. O sea, si colocamos una letra, por ejemplo, la letra B, nos sale el mismo error, ¿sí? Ya que esto solamente admite pasar las cadenas de caracteres que son números, ¿sí? Que son números cualesquiera que nosotros queramos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí sería el video, no me extiendo más, espero te haya gustado, recuerda suscribirte al canal, darle like y en caso tal de que tengas alguna duda puedes comentármela y te la estaré respondiendo a la brevedad posible. Y bueno, hasta luego.